Como decía, bienvenidos a la conferencia ITEM Internacional, Jesús, Iglesia y Contexto. Diálogo entre la arqueología, historia y teología. Hoy día 7 de marzo, como decía, estamos todos muy emocionados por este comienzo y la palabra del Señor nos dice, creo que buscaba en la mañana algo que se dijo ayer también, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. A eso hemos venido, para eso se ha levantado este instituto hace ya varios años y para eso he estado trabajando durante todo este tiempo. Las recomendaciones, bueno, les voy a invitar a que, a no ser que usted trabaje para el gobierno, que pueda silenciar su teléfono, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una manera de respetar también a quien está adelante, a aquellos que están escuchando con mucha atención. Lo puede colocar en modo vibración para no distraernos, porque creo que es muy importante lo que vamos a compartir hoy día en este día, ¿ya? En segundo lugar, usted se ha inscrito también a algunos talleres. Se va a ir dando la instrucción en algún momento para que podamos ir después a los talleres que van a estar en el segundo piso. Vamos a salir por esa puerta cuando se indique a aquellos que identifiquen su taller. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, no? ¿Sí? Muevan la cabeza así y los más espirituales digan amén. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos ya tenemos, creo que tenemos ya a Pastor Ismael, ¿verdad? Tenemos a nuestra primera expositora, sí, aquí la estoy viendo. ¿Cómo está? Bienvenida. Quiero presentar a la doctora Marcela Zapata con el tema Arqueología de Jesús. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora, a nuestra primera expositora, la doctora Marcela Zapata, para lo cual, con mucho respeto, pido que le demos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias a la Sociedad Bíblica y al hermano Leonel que por tantos años han creído en la visión de ITEM. Muchas gracias. Y antes de poder darle la oportunidad a la doctora Zapata Mesa, porque ella le encanta, ¿cierto? Es su segundo apellido también Mesa. Quiero hacerle justicia a la calidad de persona que tenemos aquí, a una gran ser humano con un corazón increíble, pero por sobre todas las cosas con una de las arqueólogas bíblicas o del Levante, como usted quiera llamarla académicamente hablando, más reconocidas del mundo. Estamos muy felices. En mis viajes a Israel, en uno de ellos me enteré que una persona estaba a cargo de un sitio arqueológico muy importante en Magdala, o Magdala, no me recuerdo cómo se dice, pero para mí enterarme de que se hablaba español allí en ese sitio arqueológico y que conocimos con el pastor Cristian, y que más encima era una mujer latina, me sentí tan feliz, tan inspirado, y la comencé, ¿cierto?, a seguir en sus publicaciones, en las redes, en sus clases. Tomé muchas clases con ellos. Era uno más de los tantos, y el Señor nos ha dado la oportunidad de conocernos, de compartir. Es una de nuestras profesoras en la Facultad de Ciencias Bíblicas. ITEM tiene diferentes facultades: teología, teología pastoral, teología contextual y ciencias bíblicas, y ella es una de las profesoras de ciencias bíblicas. Entonces me tomo este tiempo porque yo sé que ella no lo va a decir, ella es muy humilde, pero quiero que sepan la calidad de persona que tenemos al frente y la profesional y académica que nos va a hablar. Lo digo para que lo valoremos, para que pongamos toda nuestra atención, para que podamos escribir nuestras preguntas y para que dejemos que también Dios nos hable a través de la enseñanza del día de hoy. Amén. Así que sin más y menos, doctora Marcela Zapata Mesa, bendiciones. Muchísimas. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la recibida, por la acogida, pero sobre todo por la invitación. La verdad es que
bueno, ustedes le conocen más como Pastor Ismael, para mí es Henry, ¿no? El haber recibido la invitación de él para participar como docente en el programa de Ciencias Bíblicas fue maravilloso. Y luego que me invitaran acá en un viaje express, porque realmente es un viaje muy rápido, pero la verdad es que uno no lo duda, porque a final de cuentas voy a conocer, y ya los conocí, a mis alumnos que por mucho tiempo los veo en la pantalla, ¿no? Y hoy día es como, ¡oh! Ya los veo, ya finalmente tienen un rostro real, no nada más a través de una pantalla. Y eso la verdad es que es maravilloso. Y ayer escuchaba, bueno, no, hoy en la mañana estaba escuchando la graduación de ayer. Y uno de los graduados decía que pasaron más bien de el aula virtual a la realidad, ¿no? Porque muchos también de los que están estudiando y que se acaban de graduar, pues tampoco se conocían en vivo, ¿no? Entonces me parece un gran evento el de hoy y el que finalmente muchos tengamos la oportunidad de vernos los rostros y de conocernos. Así es que de verdad, muchas gracias por esta presentación y esta invitación. Muchísimas gracias a Estudios Bíblicos, a Ciencias Bíblicas por la invitación y de verdad lo aprecio muchísimo. Bueno, vamos a platicar un poco hoy día. ¿Va a quedar aquí en esta pantalla de enfrente la presentación? ¿O nada más en las laterales? Lo digo para ver si abro, ok, entonces si abro mi compu para ver en dónde van, ¿no? ¿Qué es lo que les voy diciendo? No. Bueno, me avisan cuando lo vean. En tanto, me costó trabajo, voy a ser muy honesta, me costó mucho trabajo hacer esta presentación porque, déjenme la pongo acá, si no, como estoy chaparrita, si pongo la compu no veo. Y entonces voy a mover tantito esto, perdón, que así ya veo a todo el mundo. Porque es arqueología de Jesús. Y de entrada cuando me dijeron hablar de arqueología de Jesús, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago? Y nunca, la verdad es que de manera indirecta, muchísimas gracias. De manera indirecta, siempre hablo de Jesús cuando doy una charla o cuando doy clases, porque hablo del contexto bíblico, pero nunca me había puesto a pensar en la arqueología de Jesús. Y entonces mi primera reacción fue, yo no voy a poder hablar de Jesús desde la arqueología. Y entonces estuve piense y piense y piense, dije, me pidieron un imposible como arqueóloga. Si me pidieran algo como mujer de fe, pues sería como más fácil. Pero dije, no me están pidiendo algo de fe. Sé que estoy en una comunidad de personas muy creyentes, de mucha fe, que además la viven. Y dije, ¿qué les voy a decir? Porque como arqueóloga, mi objetivo o mi objeto de estudio no es entender a una persona. La arqueología no hace biografías, la arqueología no hace crónicas de personas. Y hablar de Jesús desde la historia o desde la arqueología es prácticamente hacer como una biografía de una persona. Y la arqueología no tiene esa misión. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, a final de cuentas, fue algo que de empezar como muy complicado en mi mente a como terminó, no es algo tan complicado, pero sí es un hecho que yo como arqueóloga jamás les voy a poder decir, aquí estuvo Jesús. No hay manera, no hay manera. Si no nos encontramos una piedra que diga, esta fue la chancla de Jesús y aquí dejó grabada su chancla o su sandalia, no sé cómo le digan acá, o su guarache, no hay manera, no se puede, ¿no? Entonces, empezando un poco con esa premisa, es que todavía no tienen ahí la presentación. Me da un poco de angustia. Pero bueno, yo voy a empezar, yo aquí lo tengo y ahorita lo vemos en la pantalla, ¿no? Para que no nos retrasemos más en lo que lo van poniendo. Entonces, de entrada, mi primera pregunta fue, ¿qué sí puede decir la arqueología de Jesús y qué no? Y yo no puedo, y eso es algo que ya todos sabemos, la arqueología no busca incrementar la fe.
yo me acuerdo que cuando llegué recién a Israel me decían, bueno, pero ¿por qué te viniste para acá? ¿Por qué estás teniendo un proyecto en Galilea? ¿Es porque quieres incrementar tu fe? No, es un proyecto científico que busca tratar de entender. No buscamos incrementar la fe, pero sí algo muy cierto es que a través de la evidencia arqueológica o de la comprobación del texto con la evidencia arqueológica, se nos abre la mente y podemos darnos una idea de muchas cosas. Cuando yo llegué a Israel, yo me acuerdo que leía la Biblia y decía, ¿cómo será esto de que el mar de Galilea haya unas olas tremendas, ¿no? Estos pasajes en donde el agua se alborotó y la gran tormenta, la gran tempestad, y yo decía, ¿cómo será? Cuando llegué a Israel, estaba yo en Galilea, me acuerdo que dije, si es un lago, es pacífico, esto no tiene olas, ¿en qué momento esto se va a levantar? Como para que yo me imagine la escena de la gran tormenta. Entonces yo veía el mar plano, luego entendía que no era un mar, que era un lago. Yo decía, aquí no hay olas. O sea, ¿cómo me cuentan en los evangelios un pasaje que no tiene sentido en la realidad? Claro, eso lo reflexioné en verano. Yo no había vivido en Galilea un invierno. El viento de Galilea hace que el mar haga unos olones para un lago, pero unos olones. Ya entendí cómo es este pasaje de la gran tempestad, ¿no? Entonces, sí podemos nosotros, de alguna manera, con estos datos de la historia y de la arqueología, como que darle una imagen muy clara, o más o menos clara, a lo que nosotros leemos en los evangelios. Entonces, una arqueología de Jesús se tiene que hacer sí o sí estudiando los evangelios y entendiendo lo que el exégesis nos quiere decir. Y tiene que haber una relación entre los exégetas, el texto y el descubrimiento arqueológico para que todo vaya cobrando más sentido, ¿sí? Entonces, no es hablar realmente de la persona de Jesús, no hay manera, pero sí podemos poner a Jesús en el escenario y decir, si Galilea era así, asá, y hacían esto y vivían así, a Jesús les tocó vivir esto, tuvo que haber conocido tuvo que haber hecho esto, porque antes de cualquier otra cosa, Jesús fue un judío de la región de Galilea, observante de sus leyes. Y si entendemos cómo es la región de Galilea para el siglo I, cuando decimos sus leyes, qué hacían, cómo vivían, podemos realmente decir, así vivió Jesús, esto hizo Jesús, y ahí está la arqueología de Jesús. No en descubrir el hilo negro y decir, aquí está la evidencia de Jesús, arqueológica, científica, pero sí podemos entender su contexto. Entonces, en la presentación que no está ahí, perdón, pero sí hice una presentación de veritas, pero bueno, no la ven. Puse algunos autores que han tratado realmente de explicar más a profundidad cómo sería un contexto desde la arqueología para entender a Jesús. Pero a final de cuentas, haciendo esta como reflexión inicial que hicimos, pues sí, la arqueología no puede definir a Jesús. Yo no puedo definir a Jesús. No hay manera. Pero sí confiamos en que toda la evidencia arqueológica, si se analiza de manera objetiva, si la interpretación que se da no está sesgada a lo que yo crea o a lo que yo quiera, sino a lo que el documento arqueológico me está diciendo, puedo confiar en que ese contexto era el contexto de Jesús, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y obviamente sí tenemos que hacer esta interdisciplina y sí ponernos a entendernos como especialistas en textos, en la exégesis, en historia, en arqueología y decir, este fue el contexto de Jesús. Por lo tanto, y les voy a leer una pequeña referencia que yo escribí, la arqueología no revela a Jesús mismo, pero revela el mundo donde su mensaje pudo surgir. Aldeas de Galilea, campos de cultivo, redes de pesca y una Jerusalén dominada por Roma. Si entendemos eso, sí, entonces vamos a poder entender
a Jesús desde la arqueología, ¿no? Que quería que vieran un mapa, pero bueno, no lo pueden ver. Entonces, pensando en el contexto de Israel, Palestina, para evitarme conflictos políticos, hablemos de la región de Galilea y la región de Judea, así va a quedar, creo yo, mucho más claro. Estamos hablando de un contexto que para el siglo primero está dominado por Roma. Por lo tanto, tenemos que pensar en Jesús no solamente como un judío de Galilea, lo tenemos que entender insertado en este contexto de Roma, bajo una administración romana, bajo una fuerza de un poder que más allá de llegar y destruir el contexto cultural de Galilea, llegó a imponer cuestiones más políticas, más administrativas y hasta cierto punto sí como delimitar zonas en las que los judíos podían vivir más tranquilos y expresarse y otras en donde tenían un control mucho más severo por parte de Roma. La región de Galilea era una región que se consideraba como y los mismos textos lo dicen, la Galilea de los gentiles, es decir, sí había comunidades judías, pero también había comunidades que tenían una tradición griega, helena, muy fuerte, por lo tanto hablaban griego. Tenemos comunidades en donde el paso de los romanos era muy fuerte y entre todo ese ambiente, entre helenos, entre romanos y entre judíos, ubicamos a Jesús. Hay un pasaje en el Evangelio que ustedes se lo sabrán mejor que yo, lo reconozco, en donde leemos, de Nazaret puede salir algo bueno, como haciendo referencia a, estamos seguros que este que dice que es el Mesías nació en Nazaret, en esa villa, aldea de agricultores, de personas que se dedican a prensar la oliva para hacer aceite, de personas que se dedican a prensar la uva para hacer vino. Ahí van a ser o vivirá el Mesías. De ahí no sale nada bueno. Y ahí podemos entender un poco la gente de Nazaret cómo era. Pues era gente verdaderamente de campo, agrícola, muy observante de sus normas. Eso porque la arqueología lo da. Las casas de Nazaret del siglo I están cavadas en la roca. Las que están construidas tienen una materia prima, una piedra muy sencilla, sin mucho trabajo, piedra que tal cual recolecto del cerro, de la mina, la llevo a la casa y construyo. No tiene mucha decoración, es más, casi no tiene decoración, pero sí se han encontrado la vajilla, la cerámica, en donde por los análisis que se hace, sí sabemos que era arcilla permitida por la ley. Ya se ve, ay, ya se ve, qué bien. Muy bien. Bueno, ahorita que logren llegar a la diapositiva 11. Sí, es allá. Ahí mero. Bueno, gracias. ¿Sí lo ven bien? ¿Sí se alcanza a leer? ¿No está muy chiquita la letra? Está chiquita la letra. Bueno, yo se los voy leyendo, pero ¿la imagen sí la ven? Al menos, bueno. Entonces, esto es, por un lado tenemos en la imagen arriba, estamos viendo una ilustración del templo de Jerusalén. Entonces, por un lado tenemos Jerusalén y por otro lado está Galilea. Y en la Galilea ubicamos Nazaret, ¿no? Con estas características muy agrícola y se ha descubierto las prensas de olivo en Nazaret. Tampoco crean que miles de prensas de olivo, estamos hablando de 12 prensas de olivo, cuando mucho, pero para una población de 300, 400 personas, yo creo que con unas 13 prensas de olivo la armaban muy bien. Y también se han encontrado las prensas para el vino, ¿no? Y a eso se dedicaba la gente de ahí, pero también tenemos otra referencia en Nazaret, que es los famosos tectones o los artesanos de aquella época. Y sabemos que José, el papá de Jesús, era un tectón que no es solamente un carpintero. Al menos yo siempre creí con la idea de que Jesús era carpintero. Pobre, pobretón, carpintero, muy pobre. Al menos así me lo enseñaron a mí.
Y ahora sé que esa visión de pobreza de la familia de Jesús tampoco era tanto. José era tectón, pero tectón era alguien que trabajaba la piedra, la madera, los metales. Era verdaderamente un artesano con toda la extensión de la palabra, con muchos oficios. Y Jesús aprendió esos oficios, por lo tanto, tenía habilidades como para hacer distintas cosas y poder apoyar a todas las comunidades que se fueron desarrollando cerca de Nazaret. Pero si lo comparamos con Jerusalén, evidentemente Nazaret tiene características muy pobres, ¿no? Y estamos hablando también de poder entender esta población de Galilea, en donde tenemos pobladores que son pescadores, son agricultores, algunos que se dedican a la artesanía o a ser artesanos en términos generales. Y tenemos a toda Galilea bajo el dominio de Herodes Antipas. Por lo tanto, Galilea se convierte en una tetrarquía, una cuarta parte del gobierno en manos de Herodes Antipas. Pero sí con una población culturalmente hablando muy particular. Aquí en esta imagen, en la siguiente que estamos en la 13, perdón, es que yo pienso que cuando yo le paso en la 13, la siguiente. Ahí. Estamos viendo imágenes de los distintos grupos de judíos de aquel entonces, porque también tenemos que pensar que el judaísmo estaba dividido en el siglo I, ¿no? Y entonces tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, tenemos a los esenios, comunidades de judíos con ideas muy particulares, todos judíos, todos teniendo las mismas creencias, pero con una práctica y con una fuerza distinta. Por lo tanto, Jesús convivía con romanos, Jesús convivía con helenos, con una herencia griega muy fuerte, convivía con los judíos, pero también dentro del judaísmo convivía con esenios, con fariseos y con saduceos. Por lo tanto, Jesús tenía características como muy multifacéticas culturalmente hablando. Él hablaba con todos, él no se limitaba a decir, hablo con este y con este no, él hablaba con todos. Y ese era el contexto en términos culturales de Jesús, ¿sí? Por otro lado también, bueno, a lo mejor este cuadrito sí lo podemos ver un poco más. El siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? No sé si lo alcancen a leer, pero les puse nada más en un cuadro la identidad, pensando en cuál era realmente esta fuerza que tenían los fariseos, los saduceos y los esenios, en dónde enfocaban su práctica judía, si realmente ser como los esenios una comunidad más monástica, más apartada, ¿no? O los saduceos pensando en la aristocracia, los sacerdotes de mayor rango en el judaísmo. Y por un lado también tendríamos a los fariseos, que son los estudiosos de la ley, ¿no? Entonces, este es el ambiente de Jesús y así lo tendríamos que entender. Y vamos a la siguiente, por favor. Ahí, en este mapa de la siguiente. Ahí está. Como el texto no lo podemos leer bien, pero tenemos la imagen. Aquí está cómo está dividida en este mapa. Ay, no, en la anterior, porfa. No, la anterior. Ajá. Ya la 15. Ahí. Estamos viendo por un lado lo que es la Galilea de los, bueno, todo lo que es el mapa de Judea y de Galilea para el siglo I. Pero en la parte superior del mapa se alcanza a ver en color como naranjita la Galilea. Y tenemos la Galilea baja, la Galilea alta y la parte de la Decápolis. Lo que está marcado con la Decápolis son todas estas ciudades que las impuso o las fundó la colonia griega y que después fueron ocupadas por los romanos. Pero ahí se hablaba griego. Dentro de estas ciudades en Galilea, la capital para el siglo I de Galilea era Séforis, una ciudad griega, helena, con una cultura impresionante, muy diferente a la cultura judía, en donde vamos a encontrar mosaicos con representaciones humanas, donde vamos a encontrar unas casas y una traza urbana extraordinaria al estilo griego y romano, muy diferente a las casas de Nazaret
o de Cafarnaún o de Magdala, que son mucho más sencillas. Para la ley judía está prohibido representar el rostro humano. Imagínense a Jesús caminando por Séforis, donde hay mosaicos con rostro humano, hablando en griego. No hay ninguna referencia de que Jesús hablara en griego, pero él iba a Séforis. ¿Por qué no pensar que algo entendía del griego? Medio balbuceaba algunas cosas en griego. No era el experto hablante de griego, pero se tenía que comunicar con ellos. De alguna manera se tenía que comunicar con estas comunidades, ¿no? Entonces tenemos este mapa, un contexto muy particular en donde tenemos el arameo, que es la lengua de Jesús, ¿no? Que viene de toda esta tradición persa. Tenemos el hebreo, que era la lengua para la lectura de los textos, y tenemos el griego, que era una lengua más administrativa. No hay ninguna fuente que diga que Jesús hablaba en griego, pero si sabemos que Jesús se movía por todo Galilea, y Galilea la entendemos como la Galilea de los gentiles, con todas estas ciudades paganas, y por otro lado las ciudades judías con mucha tradición judía, pues sí podríamos asumir que algo entendía Jesús de griego. Si nos vamos a la siguiente, también tenemos que imaginar a Jesús en un contexto de mucha revuelta por la llegada del Mesías, muchas corrientes que especulaban sobre el fin del mundo, sobre el fin de los tiempos. Jesús estaba ahí, inserto totalmente en este ambiente. Ese tipo de revueltas o de pensamientos más apocalípticos desde la arqueología no los podemos interpretar ni podemos ofrecer ninguna pista, pero desde los textos y la exégesis sí podemos ubicar todo este ambiente en el que va a vivir Jesús. Si pasamos a la siguiente, bueno, no sé cuánto tiempo tenga, yo no pregunté, perdón. 45 minutos. Ok, va, perfecto, gracias. Y en este mapa, si lo podemos ver, tenemos varias ciudades que están ubicadas a orilla del mar de Galilea, y ahí podemos entender un poco la diferencia entre lo que serían estas ciudades, ¿no? Por un lado tenemos el número 2, el 3 y el 5, que están en la parte superior de la imagen. Gracias. Esas ciudades son la Decápolis, las ciudades con una influencia griega, ¿no? Y tendríamos Betsaida, Cafarnaún, que tenemos el número 6, y Magdala, que aunque no tenemos numerito, ahí está, ¿no? Tenemos Tiberíades, que está justo a la derecha de la imagen, el primer puntito hacia abajo, luego vendría Magdala, luego en el número 6 tenemos la zona de Cafarnaún y arriba Betsaida. Todas esas ciudades son ciudades judías, que se ha hecho un trabajo arqueológico impresionante. Betsaida sigue estando en excavación constante. Cafarnaún, aunque ya no tiene un trabajo arqueológico, pues es un gran aporte. Si alguien me pregunta, oye, ¿dónde ubicamos a Jesús? En Cafarnaún. Ahí sí lo podemos ubicar. No desde la arqueología, pero tenemos muchas fuentes en los evangelios que hablan de Jesús llegando, saliendo, entrando a Cafarnaún, ¿no? En cambio, no hay ninguna referencia de Jesús en Magdala, por ejemplo. Pero Magdala es una aldea o una villa del siglo I, con toda la fuerza arqueológica de una villa judía, ¿no? Entonces, ese mapa como que nos ayuda a entender un poco más cómo era este aspecto en términos de división de la población. Y arriba el texto que les puse dice: Galilea en tiempos de Jesús era una región rural judía dentro del Imperio romano, marcada por tensiones económicas, diversidades religiosas y especulaciones escatológicas. En ese escenario histórico y cultural surgió la predicación sobre el reino de Dios. Ahí, en ese ambiente como medio desértico, en ese ambiente como muy revuelto culturalmente, ideológicamente, tenemos que ubicar a Jesús, ¿no? en su ministerio. Me voy a la siguiente y les pongo unas imágenes, aunque no las ven muy bien, perdón por eso, pero aquí les pongo una comparativa entre lo que sería, lo decíamos al inicio,
de Nazaret nada bueno puede salir. La imagen que está a la izquierda es justo una reconstrucción de la villa o la aldea. Hay una gran diferencia entre decir pueblo, decir villa o decir ciudad en términos arqueológicos. Una aldea, y aquí más o menos está, que se cuenta, la diferencia se cuenta por el número de personas que la arqueología puede confirmar, que también es un dato muy complicado que la arqueología lo diga certeramente o con contundencia. Pero una aldea, estamos hablando de 40, 400 personas máximo en la antigüedad, ¿no? Entonces, Nazaret está considerada como una aldea. No, su población no se extendía más allá, cuando mucho, póngale 500 personas. Era algo muy pequeño, ¿no? Y toda la manera de vivir, la manera de adaptarse, tenía que ver con lo que la región de Nazaret podía dar. Por lo tanto, Nazaret no está cerca del mar de Galilea, se ubica en la Galilea Baja, pero no tiene acceso al agua como sí lo tendrían las ciudades que se establecieron o los poblados a orillas del mar de Galilea. Por lo tanto, no es pescador, pero sí se caracteriza por ser muy agrícola. En Nazaret vamos a encontrar hasta hoy día terrazas que sirven para la agricultura y terrazas que han sido aprovechadas desde siempre en términos agrícolas. Y hay evidencia arqueológica del uso constante de esas tierras en la agricultura. Hay ríos, las lluvias permiten que la agricultura se dé y sobre todo lo que van a cultivar para el siglo I, o ya tienen otro tipo de cultivo y otro tipo de actividades económicas, pero para el siglo I su actividad dominante era el olivo y la vid. Ahí estaba la fuerza de Nazaret. Por lo tanto, estos 50, 400 personas que vivían en Nazaret a eso se dedicaban. Y alguno que otro tenía la habilidad de ser un tectón, ¿no? De ser un artesano. Y por otro lado, les pongo a la derecha la imagen de Séforis. Y les pongo esta imagen que a mí me gusta mucho, es un mosaico que está dentro de lo que es, bueno, de lo que era la casa de Dionisio. O sea, estamos en Galilea, siglo I, judíos. Y en Séforis tenemos un culto a Dionisio, como por qué no. Ahí estaba Jesús, ahí, digo, no vivió ahí, pero hay referencias no judías de la familia de Jesús en Séforis. Hay dudas de dónde nacieron los abuelos de Jesús, Ana y Joaquín, y hay textos no cristianos que dicen Ana y Joaquín vivieron en Séforis. Dos judíos viviendo, es decir, una familia judía viviendo en Séforis es algo complicado. Seguramente no en Séforis ciudad, pero sí alrededor de Séforis, ¿no? Y además Nazaret está a escasos 3 kilómetros, vaya, de Séforis. Entonces no es complicado ubicar a Jesús en Séforis en un ambiente muy, hoy diríamos, multiétnico, multicultural, ¿no? Seguramente en aquel entonces dirían muchos grupos étnicos viviendo en Séforis. Hoy ya le damos un término más como sencillo de entender, multiétnico y multicultural, ¿no? Y ahí tenemos como que este contraste de una ciudad griega, después ocupada por los romanos, capital de Galilea por mucho tiempo, y a escasos kilómetros Nazaret, una aldea de agricultores sin una población realmente alta, pero sí tenemos una sinagoga, sí tenemos las lámparas de aceite del siglo I, tenemos los objetos hechos en piedra caliza que eran propios de la actividad judía, y eso sí nos ayuda a entender cómo era el ambiente de Jesús en términos un poco más concretos. Aquí les pongo en la siguiente imagen dos localidades del mar de Galilea, Cafarnaún, que ya lo mencionamos, y Magdala también. Ambas del siglo I. Cafarnaún y Magdala, aunque están muy cerquita, son muy diferentes. Cafarnaún es un pueblo, por lo tanto tiene un mayor número de habitantes que una aldea, ¿no? Acuérdense que hace ratito les dije que para entender estas diferencias contamos el número de habitantes. Es muy difícil, me estoy peleando con es muy difícil
que yo les diga tantos habitantes. ¿Alguien sabe cómo contamos al número de habitantes dentro de la arqueología? ¿Alguien tiene una idea? Con un contador, ojalá tuviéramos un contador. Un censo, ok, un censo nos ayudaría, pero sigue siendo un documento escrito que no deja de ser objeto de la arqueología, pero el arqueólogo trabaja con el registro material, con la cultura material, y el texto no es parte del análisis de un arqueólogo. Entonces, ¿nos ayuda un censo? Sí, pero entonces confiamos en que el texto está correcto. Y aquí lo interesante es de esto que estamos tratando de hacer es, por un lado tenemos los textos y por otro lado tenemos la arqueología. Yo le creo a los textos, pero también le debo de creer a la arqueología. ¿Qué pasa cuando la arqueología no tiene la evidencia o todos los datos para decir, lo que dice el texto es 100% cierto? ¿No? Y en los textos no vamos a encontrar, al menos no en los evangelios, no vamos a encontrar el número de personas, aunque sabemos que hacían censos, ¿no? ¿Qué otra forma tendríamos? La superficie, ok, pero un cementerio, la extensión sí nos ayuda, pero yo cómo sé cuántas personas viven en cada casa. Ayer me estaba platicando Henry que cuando él era joven trabajaba o ayudaba como voluntario en servicio a hacer el censo de cuántas personas vivían en Chile, ¿no? Bueno, ¿cómo sé cuántas personas viven? Yo les puedo decir que en México, si hoy llega alguien y me dice, venimos a contar y vamos a hacer el censo, híjole, yo tengo muchas dudas de si esa persona realmente trabaja para el gobierno o me quiere estafar o quiere entrar a mi casa a robar. Yo, antes de cualquier cosa, no le abro la puerta. ¿Cuántas personas va a poner que vivimos ahí? La que no me abre la puerta, 1, 2, 3, 5. ¿Cómo sé que el censo es verdad? Los cementerios. Pero tenemos un gran problema. En Cafarnaún, en Magdala, en Nazaret, no hay cementerio que la arqueología pueda excavar. ¿Por qué? Porque para esta época, y también lo tenemos que tener en cuenta, entendiendo la arqueología de Jesús, los judíos no enterraban cerca de las ciudades, enterraban fuera. Hombre, como todos los cementerios normalmente están afuera, que ya luego la mancha urbana los ocupe, ya es otra cosa, pero originalmente quedan fuera. Pero para el judaísmo, excavar en un cementerio es profanar un aspecto muy sagrado, es alterar un contexto muy sagrado. A menos que te lo encuentres por accidente, estás excavando y te lo encuentras, bueno, ya es otra cosa, pero que tu objetivo sea excavar un cementerio es muy complicado. Pero sí, el cementerio sería ese lugar y tendríamos que abrir cada una de las fosas o de las tumbas y contar los cráneos. Un arqueólogo, para entender número de poblaciones, cuenta con los cráneos o con un cachito de cráneo. No tenemos que encontrar el cráneo completo, pero si se encuentra un cachito de cráneo, es mucho más fácil contabilizar, se cuenta por individuos. Pero cuando no tenemos los cementerios, ¿cómo lo hacemos? Esa es la mejor, el cementerio. ¿Qué otra cosa se les ocurre dentro del registro material para entender esta diferencia entre aldea, pueblo y ciudad? ¿Perdón? Reserva de agua, ok. En esta región, en las dos, tanto en Cafarnaún como en Magdala, tenemos fuentes subterráneas de agua muy interesantes. Tenemos el mismo recurso del mar de Galilea, pero arqueológicamente yo no te puedo decir con el agua cuántas personas vivían en Cafarnaún o en Magdala. ¿Ven cómo no es fácil? Y ahí se inserta tratar de entender con cuántas personas pudo haber convivido Jesús, ¿no? Les puse hace rato el número de personas de Nazaret, 40, 400, pues es un aproximado para entender que las mismas condiciones de la aldea de Nazaret, como la arquitectura o la traza urbana, nos puede dar una idea de que son familias sencillas, más humildes, la misma agricultura, pero decir 100% que había 400 personas, no. En Cafarnaún no tenemos un dato de cuántas personas pudieron haber vivido ahí. Sin embargo,
el material con el que está hecha Cafarnaún es pura piedra basalto, pura piedra de basalto. Las construcciones de Cafarnaún tienen, algunas tienen la piedra muy bien trabajada y otras es la piedra tal cual de la mina. Y la región de Galilea tiene muchas minas de basalto, de tal manera que el material es material fácil de conseguir, es materia prima accesible, no es cara, ¿no? Y toda la población o toda la traza urbana de Cafarnaún está hecha con basalto, una piedra local, una piedra fácil de trabajar y que además es muy porosa. No hay evidencia de que en Cafarnaún hayan recubierto las paredes de las casas con algún estuco o algo, pero sí se asume que debieron de haber recubierto. Pero no están pintadas las paredes, no tienen decoración, son más sencillas. Y se le ha dado la categoría de pueblo porque en extensión sí es más grande que la de Nazaret. Solamente por eso, pero no sabemos realmente el número de personas. Pero Cafarnaún, una villa de pescadores, no se dedicaban a la agricultura, tampoco a la ganadería. Si acaso tenían animales, eran animales para uso familiar, por así decirlo, que les ayudaban o del cual obtenían alguna, ¿cómo se llama? Algún ingrediente o algo para su alimentación, pero sobre todo eran aldeas pueblo de pescadores. Tampoco Cafarnaún se dedicaban a la pesca para comerciar con el pescado, era lo que sacaban de la pesca para ellos. En Cafarnaún no hay mercado y una de las características para darle una categoría mayor de aldea, pueblo, villa o ciudad sería un espacio público. En Cafarnaún no hay un mercado, no que se haya descubierto hasta hoy día, ¿no? Pero en su aldea o pueblo o villa vecina, en Magdala, sí tenemos mercado. Entonces, ¿a dónde iba la gente de Cafarnaún para vender o para comprar? A Magdala. Mientras no se encuentre un mercado en Cafarnaún, Jesús, si tenía que comprar algo, iba a Magdala. Aunque los evangelios no nos digan que Jesús estuvo en Magdala, debió de haber estado. ¿Sí? Ahí está como este punto de hablar de la arqueología de Jesús, ¿sí? Como que nos amplía nuestro conocimiento a partir de los textos y obviamente nos ayuda a visualizar cómo era esto, ¿no? Entonces Cafarnaún se identifica como ciertamente la casa de Jesús, porque ahí está la casa de Pedro o la casa de los suegros de Pedro, que también ya lo sabemos, y hay una tradición o ha habido una tradición constante de un culto de cristianos desde los primeros años o inicios del cristianismo hasta hoy día, ¿no? Muchos peregrinos, muchos llegan a Cafarnaún por estar en ese lugar en donde los textos sí nos dicen con claridad que estuvo Jesús, aunque la arqueología no nos lo pueda decir con un artefacto, con un objeto, pero la tradición cristiana constante hace como palpable que ahí estuvo Jesús, ¿no? A mí una vez estando en Cafarnaún me preguntaba un voluntario, oye Marce, si yo me siento aquí, me estoy sentando donde se sentó Jesús, acabáramos, o sea, no tengo ni la más peregrina idea. Si tú crees que ahí donde te sentaste se sentó Jesús, yo no te lo puedo negar, pero si me lo preguntas como arqueóloga, no tengo ni idea. Esa piedra no dice Jesús se sentó aquí, pero aquí lo ubicamos históricamente, por lo tanto sí lo podemos ubicar arqueológicamente también, ¿no? Y tenemos en la foto de la derecha, tenemos Magdala, ¿no? Magdala que se le ha dado, para algunos es una ciudad, para mí es una villa. Una ciudad tendría que ser el centro político, administrativo. Magdala no era el centro político y administrativo. Magdala era una villa debió de haber tenido un mayor número de habitantes. Flavio Josefo dice que vivían entre 4,000 y 5,000 personas, pues porque Flavio Josefo los habrá contado, pero no hay manera de saberlo, ¿no? Falta muchísimo de excavar de Magdala, por lo tanto no hay cómo saber la extensión de Magdala, aunque hagamos estudios, pero es algo todavía como muy aproximado, ¿no? Tenemos un mercado en la imagen donde está el techito blanco, esa es la sinagoga,
El espacio que está inmediato a la derecha del techo blanco es el mercado. En la siguiente parte de la imagen, que se ve más como amarillita, están los 4 baños de purificación que están dentro de unidades habitacionales. Hoy día en Magdala hay 2 sinagogas, se han descubierto 2 sinagogas. Esa que está en el techo blanco es la que se descubrió en el 2009, y la segunda, que no aparece en la imagen porque se le ha dado poca difusión, pero se descubrió en diciembre del 2021. Una con un decorado impresionante, con un mosaico, con estilo de decoración herodiana. Fíjense que les estoy dando datos que Cafarnaúm no tiene. A ver, Cafarnaúm sí había una sinagoga, pero la sinagoga de hoy día es la del siglo IV, la del siglo I no la vemos. Magdala tiene 2. El centro para poder entender a la comunidad judía de Galilea es una sinagoga, es donde nos congregamos. Entonces, Cafarnaúm tenía su sinagoga, no tenía un mercado. Magdala tiene 2 sinagogas y además tiene un mercado. El estatus económico de las personas que vivían en Magdala era un poco más alto que el que las personas vivían en Cafarnaúm. En Magdala tenemos pesca, en Magdala tenemos trabajo elaborando objetos de vidrio, en Magdala tenemos una fuerza económica mayor que la de Cafarnaúm, y eso le da una categoría de asentamiento más que la de un pueblo. Por lo tanto es una villa, pero no es una ciudad. Una ciudad sería Séforis, una ciudad sería Tiberíades, una ciudad sería Jerusalén. Y todas estas están obviamente en términos religiosos ligadas a Jerusalén, ¿no? Que está esta imagen. El tiempo, ya voy acabando. 10 minutos, perfecto, muchas gracias. En Magdala tenemos 4 mikvaot, en Jerusalén hay 100 mikvaot, ¿no? Si nos vamos a la otra imagen, por favor, les pongo una imagen del templo de Jerusalén, una reconstrucción del templo de Jerusalén. Se han descubierto aproximadamente 100 mikvaot en Jerusalén. Obviamente eso nos habla del ambiente de mucha observancia de la ley en Jerusalén, pero en Magdala y en Cafarnaúm y en Nazaret también. Algo muy interesante de Magdala es que es el único sitio arqueológico que se ha excavado del siglo I en Galilea en donde se han encontrado baños de purificación ritual, ¿no? También eso nos ayuda a entender que la población de Betsaida, la población de Cafarnaúm, iba a Magdala. En Magdala hay baños de purificación ritual. No era la obligación para los hombres utilizan y utilizaban menos los baños de purificación, pero las mujeres sí, ¿no? Y en Magdala tenemos 4, 2 en un edificio y 2 en otro. Asumimos, solamente es una hipótesis, que 2 eran para mujeres y 2 eran para hombres. El baño de purificación se hacía y se hace completamente desnudos. A ver, una religión tan observante no podía mezclar a los hombres y a las mujeres en el mismo edificio. Tendrían que tener las mujeres sus baños de purificación y los hombres los suyos. Jesús estuvo en los baños de purificación, es lo más probable. ¿En cuál? No sé. Ni tampoco sé cuál era de hombres y cuál era de mujeres. Ni tampoco sé si mi hipótesis es real, porque no hay ningún documento, nada que me ayude a entenderlo. Pero mi lógica me dice que si había una población observante de las normas, las mujeres tenían que hacer sus purificaciones al menos cada mes terminando su periodo. Ya, con eso sé que los baños de purificación sí se usaban, y los de los hombres también, pero en mayor proporción. En alguno debió de haber estado Jesús, sin duda. No hay otro baño de purificación en todo Galilea a orilla del mar, solamente estos 4, ¿no? Debió de haber estado ahí. María Magdalena, si realmente vivió en Magdala, porque tampoco tenemos evidencia de ella cada mes debió de haber ido a uno de estos baños, pero no sé a cuál, no tengo ni idea, pero ahí tenemos ese dato en términos arqueológicos. Y llegando a Jerusalén, pues bueno, todos tenían que hacer sus inmersiones para entrar al templo. No todo el mundo podía entrar al templo, al menos no al Santo Sanctorum, pero ya sabemos que en Jerusalén el ambiente era muy ritualizado, con muchas normas, centralizado ahí todo el poder, y ahí debemos de entender a Jesús. Yo concluyo con esta frase y dice: la arqueología no encuentra a Jesús, no, ojalá no lo encontráramos, sería mucho más fácil para todos, creo yo, pero encuentra el mundo donde su voz fue posible. La arqueología nos muestra el mundo donde Jesús comió,
la historia intenta reconstruir al hombre que habló en ese mundo. Entre la tierra excavada y los textos antiguos emerge una figura profundamente arraigada en su tiempo, un judío galileo cuya voz sigue resonando en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Comentarles que vamos a tener un espacio de preguntas, ¿ya? Sí, debemos centrarnos en las preguntas, en los temas que ella habló, obviamente, ¿ya? Posterior a eso, quiero indicar que vamos a tener un break y una vez que tomemos el break, vamos a pasar a los talleres que usted se ha inscrito, ¿ya? Así que para moderar las preguntas, voy a pedir al pastor Henry Ismael, para que no nos confundamos, ¿sí? Que pueda pasar aquí adelante. Como nos decía entonces a nuestro amado Leonel, vamos a hacer preguntas direccionadas hacia el tema, preguntas, cierto, académicas, que tenga que ver desde el método de las ciencias bíblicas y no preguntas teológicas que respondan, cierto, a una teología o una doctrina personal y privada que maneja usted en su propio círculo, cierto, de espiritualidad. Así que, diciendo esto y poniendo esas bases, vamos a abrir este espacio de preguntas. ¿Las anotó? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, adelante, Danae. En medio de nosotros. Pues gracias al Señor por su vida. Muchísimas. ¿Sí? Y dos preguntas. Yo creo que nos quedamos con la idea de de qué forma entonces se contabilizaba en aquella época a estos lugares, ¿cierto? Y lo otro es, ¿qué hay hoy en Magdala? ¿Qué hay hoy en Magdala? Sí. A ver, primero, en un ambiente como el del judaísmo del siglo I, incluso diría que incluso hoy día, es muy difícil que la arqueología confirme un número de habitantes, porque pensando en la extensión, sí podríamos decir, bueno, aquí vivieron menos personas que acá. Este es más grande que esta. Pensemos en Cafarnaún y en Magdala, que están juntitas. Cafarnaún es más pequeña y Magdala es más grande. Ok, pero ¿cuántas? No sé, pero más en Magdala y menos en Cafarnaún. ¿Cómo eran esas personas? Bueno, en Cafarnaún más humildes, en Magdala un poco más adineradas, haciendo la diferencia entre humilde sin tanto recurso económico y en Magdala con mayor recurso económico. ¿Por qué? Porque las casas de Magdala tienen mejor materia prima, de mucha mejor calidad, tienen recubrimiento de estuco, tenemos pintura al fresco, tenemos mosaicos, tenemos 2 sinagogas, tenemos 4 mikvaot. Magdala era de un estatus económico mayor al de Cafarnaún, pero no podemos decir el número de personas. Como no tenemos los cementerios, la otra manera que tiene el arqueólogo para dar un aproximado sería contabilizando el número de vajilla que se encuentra al interior de una casa, ¿no? Que siempre en una casa, yo me pongo a pensar, en mi casa, yo todavía tengo la vajilla de mis papás de cuando hacían reuniones. Era la reunión, venía la familia, hay que sacar la vajilla bonita. Hoy día, pues da igual que vajilla, o sea, de diario esa vajilla ahí está guardada, ¿no? Si un arqueólogo llegara a mi casa y se encontrara la vajilla para las reuniones, dirían, no, hombre, en esta casa tan chiquita vivían tantas personas, imposible, porque la vajilla es para 12 personas y en mi casa solamente vivimos 2, o sea, no hay manera, ¿no? Pero a eso agréguele que si la arqueología tiene como objeto de estudio entender al hombre en su cotidianeidad solo a través de los restos materiales, solo a través de los restos materiales, tendríamos que encontrar una casa con la estantería, con los platos, con los vasos, para decir, aquí vivían, bueno, tengo 6 platos, pero la casa es como chiquita, no me caben 6 personas, a lo mejor vivían 4 y de pronto recibían a 2. Puedo hacer una aproximación,
pero la arqueología trabaja con basura, esa es la realidad. Un arqueólogo trabaja con la basura de hace 2000 años o hace 3000 años, dependiendo del contexto de donde uno esté trabajando. Al hablar de basura hablo de lo que las personas que vivieron ahí, si abandonaron el sitio, se quisieron llevar, lo que nos dejaron es la basura con la que trabajamos. Si hubo un desastre natural y huyeron, pues tengo un contexto mucho más completo, porque huyeron rápido, se llevaron el vaso que era mi vaso, lo que encontré ahí a la mano, y me fui porque viene el desastre natural, el que usted quiera. Magdala tiene una característica, que es que la población fue abandonando el sitio o la villa poco a poco, como paulatinamente, y se fueron llevando sus objetos, me llevo esto, no solamente dejaron lo que no pudieron llevarse por el desastre. Entonces la información que tenemos es muy parcial. Entonces, a nivel contar número de personas, sería un aproximado hasta que tengamos una certeza de hasta dónde llegaban los límites de Magdala o de Cafarnaún, porque no se han excavado los cementerios, ¿no? Tampoco los franciscanos, que son los que han trabajado en Cafarnaún, han dado un número de personas como aproximado, pero sí lo definen como un pueblo por las características que tiene. Entonces, solo si tenemos como esos elementos, o el cementerio o unidades habitacionales mucho más completas en el registro, sí podemos asumir un aproximado de personas. Pero ahí sí la arqueología siempre es como muy juiciosa y dice aproximadamente, no categóricamente, no podemos. Y la otra es que en Magdala hoy día está, estamos en conflicto, entonces por más que han intentado como recuperar un poco las excavaciones y demás, ahorita es más la investigación en laboratorios y los diálogos entre académicos y no tanto el trabajo en campo, pero si Dios quiere y esto termina pronto, Magdala tiene intenciones de seguir excavando con la nueva directora, que es Andrea Garza, y abrirlo a voluntarios. El apoyo, están ahorita trabajando con la Universidad de Tel Aviv, entonces cuando se abra nuevamente para excavaciones, estarán con el apoyo de la Universidad de Tel Aviv para tener mayor recurso económico, que siempre ha sido un problema, para poder tener áreas o extender las que ya están o abrir nuevas áreas para aportar un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese está Magdala. Vamos a... Muchas gracias por la, uy, está fuerte. Muchas gracias por la charla. ¿Está apagado? ¿Se apagó el micrófono? ¿No? Ahí está. Muchas gracias por la charla. Actualmente, si por ejemplo uno se encuentra un famoso, uno le trata de sacar una ropa, una cosa y la guarda, es algo, digamos, instintivo del ser humano, o por lo menos de nuestro siglo. ¿Qué le hace, por qué, qué piensa o qué conclusiones han llegado de por qué quizá con Jesús no ocurrió lo mismo, entendiendo que igual era una persona relevante o una figura pública? ¿Por qué no encontramos quizá ese tipo de manifestaciones en personas que hayan querido ver en él una figura pública a recordar o a estimar algún objeto que haya usado? No dudo que las haya, y de entrada tendríamos, por ejemplo, el sudario de Turín, ¿no? Que para muchos es la imagen grabada en impronta de la sangre de Jesús, y que si la analizamos, pues en términos de imagen, pues sí, tiene la evidencia de los clavos en las manos, el clavo en los pies, tiene incluso en la frente las marcas de las espinas, ¿no? Y tiene incluso el de la lanza, ¿no? En el costado. Es decir, en términos de una imagen que pueda ser como esa evidencia de Jesús físicamente hablando, pues está la sábana o la sábana de Turín o el sudario de Turín.
Pero la arqueología siempre va a poner ahí lo estoy diciendo desde la arqueología siempre va a poner un signo de interrogación, porque aunque hoy día no haya una manera de decirte 100% si eso es objeto como que se le pueda adjudicar a que en una sábana quede la imagen de una persona, la sangre, después de 2000 años, no es, sería adjudicado a algo sobrenatural, a un milagro. La ciencia hoy día no tiene cómo decir que no. No hay ningún dato científico, se duda, se hacen análisis, pero para un arqueólogo que se dedique a eso, o sea, a estudiarla, a final de cuentas dice, hoy no tengo los elementos científicos o la técnica como para poder dar una solución categórica. Sí es algo que yo ciencia no puedo explicar o sí es algo que puedo explicar. Entonces se mantiene al margen, ¿no? Se han descubierto y en Jerusalén y en Roma tienen algunos fragmentos de la cruz de Cristo. Ok, ¿cómo sé que es la cruz de Cristo? Una evidencia como más clara de la crucifixión. Sí, claro, los romanos acostumbraban crucificar. Jesús no fue el único que crucificaron. Que haya sido el único que en la referencia romana está como de pies y de manos, eso sí, pero los romanos eran expertos crucificando, ¿no? Jesús no fue el único. Cuando a Jesús lo crucificaron, había otros dos. Y ahí donde lo crucificaron, los romanos tradicionalmente acostumbraban crucificar. ¿Cómo sé que el pedazo o el fragmento de madera que tienen los franciscanos era el de la cruz de Jesús? Pues con la sangre, ok, ¿contra qué la confronto? Contra la de la sábana santa, ok. No estoy diciendo que no sea posible, pero para la ciencia siempre va a haber un límite. ¿Dónde está como la parte de lo sobrenatural y dónde está la evidencia? Otro ejemplo sería, por ejemplo, no tanto de Jesús, pero tenemos la piedra de Poncio Pilato que confirma que Poncio Pilato existió. La descubrieron en Cesarea Marítima, hoy está en el museo, y habla de una persona que los evangelios mencionan. Ahí hay otro dato. Si los discípulos de Jesús guardaron el vaso de caliza en el que Jesús acostumbraba tomar el vino o tomar agua o leche, ninguno nos dejó el vaso, la indicación, la marca. Este era el vaso de Jesús, ¿no? Entonces, no, son lo que llamaríamos hoy día reliquias, las famosas reliquias, ¿no? Que para la arqueología es muy difícil de constatar o corroborar con otros, ¿no? Por ejemplo, en Magdala, cuando consagraron la basílica, la iglesia, llegaron de Francia con un cofrecito chiquitito. Y yo me acuerdo que yo estaba ese año ahí y cuando entraron los obispos que traían un cofre, yo la verdad es que decía, ¿qué llevan? No sabía que iban a poner en el altar de Magdala reliquias de María Magdalena. Entonces yo decía, ¿qué llevan? ¿Quién llegó? Y me decían, ¿cómo? Si ahí viene María Magdalena. Y yo decía, ¿dónde? ¿No? Claro, en un huesito que trajeron de Francia. Yo decía, ok, mi fe me puede decir que sí, pero yo como arqueóloga no tengo cómo comprobarlo. Entonces sí hay como estos registros de lo que serían como estos tesoros que alguien hoy día, como tú dices, si conocemos a alguien famoso, queremos algo, pero como no tenemos, eso es un dato importante, no está el cuerpo de Jesús. ¿Contra qué digo, esta es la sangre de Jesús? ¿Contra qué digo, esta es la huella de Jesús, huella de pie, el tamaño? Y aunque tenemos el sudario de Turín, desde la arqueología no hay una certeza de que haya sido la sábana con la que cubrieron a Jesús. ¿Es de la época? Sí. ¿Está hecha con la técnica de la época? Sí. ¿La materia prima es de la época? Sí. Todo centra a que la materia es de ahí. La arqueología no duda de la materia, la arqueología duda de la imagen, cómo se grabó esa imagen. Y ahí es donde queda puede ser.
Lo mismo pasaría si alguien un día dice, tenemos el vaso de Jesús. Ok, ¿cómo sé? O, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que realmente era? Por eso, hacer arqueología de Jesús es muy complicado. Pensar en que la arqueología aporte una evidencia contundente. Por eso la arqueología de Jesús se tiene que hacer a través de su contexto, la sociedad, la historia que hay detrás de todo eso. Y sí, lo que hace la arqueología es decirte, mira, si los evangelios dicen que Jesús era un judío de Galilea, bueno, ¿cómo eran los judíos de Galilea? Hacían esto, comían esto, utilizaban esta cerámica, no comían cerdo, no hay ningún huesito de cerdo, ni en Cafarnaúm ni en Magdala, no hay. ¿Qué comían? ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? Y en ese contexto, la arqueología te puede decir, aquí, así debió de haber vivido Jesús, como un pescador más, como un agricultor más, como un artesano más, que tenía algo en particular que lo hacía distinto al otro pescador o al otro agricultor. Pero ese es su contexto y ahí es donde está la arqueología. ¿Sí? Para las más preguntas, la tarde ya va a volver a estar con nosotros, pero si queremos contestar algunas preguntas online. Desde Santiago de Chile, Alex Moreno, dos preguntas. ¿Pedro, el pescador o un empresario? ¿Los padres de Jesús eran tan pobres como se imagina? Gracias por la pregunta. No hay ningún registro escrito que diga que Pedro haya sido administrador. Lo que sí sabemos es que tanto en Cafarnaúm como en Magdala había como un centro de control de impuestos para los romanos. Entonces, había alguien en Cafarnaúm y alguien en Magdala que fungía como ese receptor de los impuestos para después entregarlos a los romanos. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo imaginar a Pedro como este controlador, porque él era un pescador muy sencillo y cercano a Jesús, y no lo imagino como esta actividad, y tampoco hay ningún texto como muy contundente que hable de que Pedro era un administrador, pero sí lo ubican siempre como pescador, siempre a orilla del mar de Galilea, con sus hermanos, con sus amigos, con la gente conocida. Y en la casa de los suegros de Pedro sí hay evidencia arqueológica de redes de pesca, de los anzuelos. Se han encontrado en la vajilla con análisis las espinas de los pescados, proceso de limpieza. Entonces sí lo podemos ubicar más como pescador y no tanto como administrador. Y si la familia de Jesús era pobre, hace ratito hablábamos de la actividad de los tectones, que son los artesanos en griego, es como la palabra para entenderlos. Y José está identificado como tectón, por lo tanto José era un artesano, y los artesanos no entraban dentro de la clase más humilde o más pobre, sino que entraban como en una categoría media, porque sabían trabajar la piedra, sabían trabajar la madera, la cerámica, podían incluso pensar en el diseño de una casa. Entonces se piensa más bien que cuando se refieren a José, no es tanto un carpintero, sino más bien un tectón, y al ponerlo como tectón tendría una posición económica distinta, un poco más elevada, sin ser rico, pero al menos acomodada o suficiente. Por lo tanto, la familia de Jesús no era pobre. Esta imagen de Jesús pobre pues tiene más que ver con todo su recorrido, bueno, el recorrido de los papás de José y de María cuando iban al censo que nace en Belén, en esta cueva de pastores, pero la vida en sí de José, de María, de Jesús, de su familia en general, no eran los pobres, tampoco eran los ricos, estaban como en la clase media. Pero luego si los imaginamos y los ubicamos en Nazaret,
pues Nazaret no se caracterizaba por ser una aldea rica. Por lo tanto, en ese como ambiente tenemos que pensar a la familia de Jesús. No los más humildes de la aldea, tampoco los adineradísimos, como en una clase media, ¿no? Pero con cercanía a todas estas ciudades y en todo este ambiente, pero no era la familia pobre, paupérrima, ¿no? No sé si con eso contesté. Muchas gracias, doctora. Le damos un aplauso por la ponencia. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bien.